nombre de la doctora Cruz Márquez Guzmán. Voy a hacer yo la presentación y guiar esta sesión. Ella no está aquí por motivos familiares. Y hoy va a presentarnos la doctora Alejandra Moreno Letelier. Ella realizó sus estudios de licenciatura aquí en la Facultad de Ciencias y después hizo su doctorado en posgrado de Ciencias Biomédicas, también de la UNAM. Realizó dos postdoctorados, uno en el CIMBESTAB y otro en el Imperial College London. Actualmente y recientemente, o el año pasado, fue contratada como investigadora por el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Se está dedicando a la docencia, tanto a nivel de posgrado como de pregrado, además de su investigación, en la que destacan en los últimos 5 años 9 publicaciones, lo cual habla de una excelente trayectoria de investigación y en la producción de sus resultados. Destacan revistas como Evolutionary Ecology, Evolution, Plot One, New Phytologies, en fin, varias publicaciones que hablan de su excelente calidad académica. El tema que la doctora Alejandra nos va a presentar hoy se llama Geología, Clima y Genética, orígenes de la diversidad de la flora mexicana. Y pues muchas gracias por estar aquí, Alejandra, en este ciclo de las fronteras del conocimiento en biología. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por venir y gracias por invitarme. Bueno, yo les voy a hablar de 3 cosas que al parecer no tienen nada que ver y con algo de suerte lograré que unir esas 3 cosas para que quede claro cómo todas estas interactúan para producir la diversidad de la flora que observamos en México. Bueno, primero les voy a hablar del origen y la diversidad de la flora de México, por qué es tan importante, por qué la estudiamos, de dónde viene. Voy a poner unos ejemplos de estos grupos megadiversos y luego les voy a dar un pequeño resumen de la historia climática de Norteamérica, no solamente de México, y ahorita van a ver por qué. Y de la geología, ¿no? De cómo surgió toda esta topografía tan compleja que todos sabemos que México tiene y que se dice, bueno, en nuestras clases de botánica dicen, bueno, la biodiversidad de México es producto de la topografía compleja, pero de cómo surgió esa topografía y cómo ha ido afectando, cómo los procesos orográficos han ido afectando los procesos biológicos. Y finalmente les voy a platicar de cómo se estudia esta diversificación, ¿no? Se estudia de 3 formas distintas, que tienen varias formas muy particulares cada una de ellas. Una, la especiación, luego la divergencia ecológica, luego son las radiaciones adaptativas. Muy bien, entonces la diversidad florística de México es muy grande. México concentra entre el 10 y el 15% de la diversidad de la flora, lo cual no parecería mucho, pero si consideramos que México solo tiene el 1.3% de la tierra emergida del planeta, sí es una gran cantidad de diversidad en este país. Una de las otras cosas es que de los 5 países megadiversos del planeta, México es el único que no es tropical, o sea, es un país subtropical. Estamos una parte en el trópico y una parte fuera de los trópicos, pero los otros países como Indonesia, Brasil, Ecuador, todos son países tropicales. La causa de esta gran diversidad son multifactorial. Uno es la historia de México, en parte su posición como país subtropical ayuda. La otra es la topografía y la otra es la geografía. Todas estas 3 que mencioné, la historia, la topografía y la geografía, lo que se traducen es que México es una zona de transición entre 2 floras distintas, una la flora holártica y la flora neotropical. Eso genera la flora holártica. La holártica es todo el componente boreal del hemisferio norte, el clima templado frío, y la flora neotropical es todo el componente, como propiamente lo dice, tropical de Sudamérica, que solamente migró hacia México una vez que se cerró el istmo de Panamá. Otra de las peculiaridades de la flora mexicana es que, como se ve aquí, las zonas áridas, bueno, que comprenden el 50% del territorio de México,
tienen el 20% de la flora total, lo cual es muy alto para ser zonas tan pobres en nutrientes. Todos los otros países megadiversos son países donde el bosque tropical perennifolio es el principal tipo de vegetación y ahí es donde se concentra toda la diversidad, pero en México no. En México el bosque tropical perennifolio, que tampoco cubre gran extensión, concentra el 17% de las especies, mientras que el bosque de coníferas y encinos, que solo ocupa el 21% de la superficie de México, tiene 7.000 especies y es casi un cuarto de toda la diversidad florística mexicana, está en los bosques de coníferas y encinos. Y bueno, otro de los tipos de vegetación megadiversos son los bosques tropicales caducifolios o selva seca, que concentran también el 20% de la flora. Entonces, aquí les voy a hablar hasta el cansancio de los miembros de este tipo de vegetación, el bosque de coníferas y encinos, justamente por esto. Casi el 24% de la diversidad florística nacional se concentra en ese tipo de ecosistemas, por lo tanto les voy a hablar mucho de coníferas y de encinos. Bueno, de encinos no tanto, pero muchas coníferas, porque es lo que he trabajado casi todo el tiempo. Bueno, uno de los grupos megadiversos son los pinos. Todo el mundo, uno sale de México y dice, pero en México hay pinos. O la gente que se supone que sabe de botánica, revisa artículos y te dice, pero ¿por qué dices que México es el centro de diversidad de los pinos? México tiene el 50% de la diversidad de todos los pinos del mundo. Hay cerca de 100 especies de pinos en el mundo, en México hay 50. Y la gran mayoría, o el 70% de esas 50 especies son endémicas. Entonces aquí tenemos una caricatura de una filogenia de todos los pinos, y aquí en los colorcitos, a ver si se ve, aquí dice cuál es la distribución de estas especies. Este de aquí, el verde, sería el oeste de Norteamérica, el este de Norteamérica, el México y Centroamérica es el rojo, el Caribe es en el azulito, Asia es amarillo y Europa es el rosa, ¿no? Entonces tenemos que hay varios grupos con muchas especies, el tamaño del triangulito corresponde proporcionalmente al número de especies que hay, los triángulos más grandes quiere decir que son más especies. Este grupo, por ejemplo, los pinos australes, solo se encuentran en Norteamérica, el oeste, este de Norteamérica, o sea, de Estados Unidos, Canadá, México, Centroamérica y el Caribe. Pinus ponderosa, los ponderose, es otro grupo de pinos que seguramente los han visto, si salen de la Ciudad de México los han visto. Se encuentra en el oeste de Norteamérica, en México y Centroamérica. Contorte se encuentra en Estados Unidos y bueno, en Baja California un poquito. Estos grupos están más bien en Eurasia, y otra vez este grupo de acá también está en casi todos lados, menos el Caribe, y estos dos grupitos que llaman mucho la atención, que también son todos norteamericanos, que incluyen el grupo Sembroides, que son los piños piñoneros, y este otro Nelsoni, que está compuesto de una sola especie, que es endémica de México, y es una cosa muy peculiar. Otra cosa que quiero que vean aquí es el origen de estos grupos. Aquí hay cerca de 19 especies, aquí debe haber unas 15. El origen de estos grupos es muy reciente, 5 millones de años para el grupo de australes y 11 millones de años para el grupo de los piños piñoneros. Y la filogenia dentro de australes, por ejemplo, se ve así. Y aquí tenemos todas estas morfologías, seguramente ustedes también han visto estos pinos en algún momento. Y este es el problema que uno ve cuando está estudiando la diversidad de grupos que son muy recientes, como los pinos australes. Uno no puede definir bien las relaciones entre ellos, las filogenias se colapsan, y uno no puede entender, bueno, entonces, si estos grupos tienen morfologías claramente distintas, pero a la hora de hacer los análisis filogenéticos y genéticos no los puedes distinguir, entonces, ¿qué los está haciendo distintos? ¿De dónde salió esa diversidad? ¿Por qué hay tantas especies en tan poco tiempo? Y esta es una de las preguntas que tratamos de contestar. Bueno, más fotos de pinos australes, porque son muy interesantes. Si ustedes vieron El Señor de los Anillos, aquí hay una escena donde los espectros del anillo están persiguiendo a Arwen y Frodo, y todas estas cosas de acá son un pino que se llama Pinus radiata, que es un pino invasor en el hemisferio sur. Sin embargo, es endémico de California y Baja California, solo se encuentra en unas islitas, ¿no?
Y Pinus grey, que se encuentra en la Sierra Madre Oriental, que también es endémico, y Pinus patula, que se comparte con Guatemala, sin embargo también llega a ser invasor. En Colombia ven un Pinus patula y se mueren porque hay por todas partes, ¿no? Pero estos son los pinos australes, son muy abundantes, excepto este. Y tienen morfologías muy distintas y viven en zonas que pueden llegar a ser pues, muy templadas, y estas zonas como templado lluviosas, y esto vive donde quiera, ¿no? Si han ido, bueno, la carretera de México-Cuernavaca está lleno de estos a lo largo de la carretera, y también son plantados. Otro grupo de pinos súper diversos y muy interesantes, que son casi todos endémicos de México, es la Sucepción parrea o los pinos piñoneros, que incluyen a ejemplares tan peculiares como este Pinus maxi martinezi, que es el pino más raro del mundo. Se conocen solo 2 localidades. Es esta cosa azul, que es como una bola, y tiene uno de los conos más pesados que existen, llegan a pesar hasta 3 kilos. Y también tienen otras morfologías. Esta es otra especie, Pinus colminícola, endémica de México, se conocen 5 localidades, y son chiquititos, nunca crecen más de 1 metro, o sea, son una ribera. Y este sería su cono. Entonces vean la diferencia entre este cono y este cono, ¿no? Grandes diferencias morfológicas en algunos casos, muchas diferencias ecológicas y de hábito, y todos surgieron en muy poco tiempo. Otro de los grupos megadiversos son los agaves, que son parte de la vegetación de las zonas áridas, pero también se encuentran en bosques de coníferas. Este es agave Tequilana, este agave Victoria Regina, que es muy bonito y es el logo del jardín botánico. Agave Tocatorum, del cual se saca el mezcal tobalá, y sus flores y los murciélagos que las polinizan. Y esto es una cosa muy interesante porque, al parecer, el número de especies tan grande que hay de agaves está vinculado estrechamente con sus polinizadores. ¿Por qué les estoy mencionando a los agaves cuando les estaba diciendo que les iba a hablar de la flora templada? Porque los agaves tienen su origen en el norte de México y el sureste de Estados Unidos. Los agaves no son una especie tropical. A pesar de lo que parezca, los cactus sí migraron de Sudamérica y colonizaron México y se diversificaron. Los agaves tienen un origen contrario. Los agaves colonizaron México desde el norte y se diversificaron. Entonces también son parte del elemento templado de la flora. Bueno, otra cosa muy importante, esta es una filogenia del grupo de agaves. El origen es norteño. El agave sensulato, el agave no es un género monofilético, es parafilético, incluye otros géneros que se habían clasificado como manfreda. Y la diversidad de agave sensulato, incluye manfreda, es el 70% de toda la familia Agabaceae. La familia Agabaceae incluye los isóteres, y plantas como esas, pero casi todas las especies están en el género agave sensulato. El origen es norteño, se diversificó en México, y esta diversificación, al igual que la de los pinos, es muy reciente, o sea, menos de 10 millones de años. También es posible que haya coevolución con los murciélagos que los polinizan, y hay mayor tasa de especiación en zonas áridas durante el enfriamiento global. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo vamos a ver con más detalle. Pero las zonas áridas de México son en realidad muy recientes, y solamente México solo empezó a ser árido cuando empezó a bajar la temperatura del planeta. Y los desiertos actuales que nosotros conocemos, el desierto de Chihuahua, el desierto de Sonora, tienen menos de 5.000 años. Entonces toda esta diversidad realmente es muy reciente. Bueno, este es un ejemplo de uno de los agaves que se ha estudiado, es agave lechuguilla, que tiene un origen del Plioceno hace unos 4 millones de años, y ha sido afectado mucho por ciclos glaciales. Hay un grupo norteño que se refugió en las partes del norte del país durante los ciclos glaciales, y un grupo sureño que se encuentra ya más cerca de la faja volcánica transmexicana, que es donde nosotros vivimos. Y como les digo, uno pensaría, bueno, si viven en un desierto, los ciclos glaciales, ¿qué les importan? Bueno, sí les importan, porque los ciclos glaciales afectaron a toda la vegetación, no solamente la vegetación de las zonas del norte donde sí hubo casquetes polares, sino toda la vegetación del mundo. Estos son mis favoritos, son los juníperos, que nadie los pela mucho, pero sin embargo son el género más diverso de la familia
familia Cupersacea incluye a los cipreses y a un montón de cosas chinas que casi no conocemos, ¿no? El 40% de las especies del mundo están en México, o sea, es un caso similar al de los pinos. Hay 2 centros de diversificación en el mundo, la meseta del Tíbet en China y México. Y Mioceno, la diversificación empieza en el Mioceno durante la aridificación de Norteamérica, un poquito, es muy parecido a lo que pasó con los agaves. Empieza a bajar la temperatura del planeta, el planeta se vuelve más seco. Y estos grupos que podían adaptarse a condiciones áridas empezaron a diversificarse. Pero en México también tenemos especies tropicales que viven en Chiapas, por ejemplo, o en bosques de niebla. Especies de altitud, como Monticola, que este es de la Malinche, este de acá, vive casi a 4.000 metros. Y de zonas áridas, como Juniperus glacia y Juniperus de piano, que viven en zonas con muy baja precipitación comparada con la de los otros bosques de coníferas. Seguramente también ustedes han visto muchos de estos, pero se parecen mucho, son muy difíciles de diferenciar. Sin embargo, a pesar de que se parecen mucho morfológicamente, ecológicamente y genéticamente, no son tan parecidos. Este es el caso de Juniperus blancoi, que es una especie endémica de México, muy rara, que vive desde 1.300 metros de altitud hasta 3.200 metros. Entonces, este es Juniperus blancoi, que vive en una zona súper lluviosa del estado de Puebla, de un bosque de coníferas, al lado de los ríos, que está lleno de musgos, si se fijan. Esta es la variedad de Huehuentensis. Este es el cerro de Moinora, que es el pico más alto de Chihuahua, ya se imaginarán el frío que hace ahí. Y la variedad mucronata vive en Sonora, en una zona baja, donde está al lado de Selva Baja y hace mucho calor y es muy seco, ¿no? Sin embargo, morfológicamente, salvo que unos son chaparros y los otros no tienen muchas diferencias. Sin embargo, cuando uno agrupa las poblaciones de acuerdo a sus características ambientales, uno tiene 3 grupos. Un grupo de la faja volcánica transmexicana, donde vivimos nosotros. Un grupo de altitud, que son los que viven en la Sierra Madre Occidental, y otro grupo de tierras bajas, que viven en las cañadas de la Sierra Madre Occidental. Y genéticamente también tenemos 3 grupos muy definidos. Faja volcánica transmexicana. Estos que están como en magenta son la de las tierras bajas, y los de altitud, salvo este de aquí, que es este de acá, que es como híbrido, ¿no? Entonces aquí estamos descubriendo que hay otro nivel de diversidad que no se ve a nivel morfológico, y a esto se le llama especiación críptica. 2 grupos, 2 poblaciones, o 2 especies que parecen la misma, pero no lo son a nivel genético. Estas cosas han estado aisladas genéticamente durante mucho tiempo. Y mucho tiempo son 5 millones de años, al menos. Entonces, uno puede decir que se parecen, pero en realidad genéticamente ya han divergido mucho. Son especies crípticas. Entonces, eso puede ser una de las causas de la gran diversidad de juníperos en México. También están los encinos, que no me voy a meter a detalle porque es una pesadilla. El 50% de las especies que hay en México son endémicas. México tiene entre 130 y 150 especies, que es más o menos el 30% de la diversidad global, y también es el centro de diversidad de los encinos. Colonizaron México durante el Terciario, o sea, hace unos 30 millones de años. Y hay un grupo que son los encinos rojos, que son endémicos de Norteamérica, y el 90% de todos los encinos rojos son endémicos de México. Han colonizado hábitats subtropicales, también son especies de origen norteño, y existen muchos conflictos taxonómicos y hibridización generalizada, y son una pesadilla. Pero es uno de los grupos más diversos de plantas que hay en México. Este es otro de los grupos más diversos de plantas. Es el segundo género más diverso de angiospermas en México. Hay 315 especies en México, 76% son endémicas. Esto también, si se fijan, todo lo que les he mencionado, casi todo es muy endémico. Quiere decir que ha especiado en México, y por eso es importante entonces estudiar qué es lo que hace en México tan especial. Son plantas aromáticas y de uso en medicina tradicional y gastronomía. Por ejemplo, salvia mexicana es la chía. Y el subgénero Calosface, del género Salvia, es endémico del Neotrópico,
y es el más diverso en México, ¿no? Entonces hay salvias que son polinizadas por abejas, salvias que son polinizadas por aves y salvias que son polinizadas por las dos. Y también se distribuyen primordialmente en las zonas templadas de bosque templado en las zonas montañosas. Bueno, ¿qué causó esta diversificación? Hay muchas causas, hay unas genéticas y de historia de vida, y hay otras que son causas históricas. Esta es la historia resumida del Cenozoico en Norteamérica, el Paleoceno y el Eoceno. Durante el Paleoceno y el Eoceno, o sea, después de la extinción de los dinosaurios, está el Paleoceno y el Eoceno, que duró hasta hace 35.4 millones de años. Durante todo este tiempo, México estaba separado, bueno, lo que estaba emergido de México, que era como la mitad, estaba separado de Sudamérica, o sea, toda la parte norte estaba en efecto separada de Sudamérica, y todo estaba cubierto de un bosque boreal tropical, o sea, la temperatura era mucho más alta durante ese periodo. Se dio el retroceso del mar interior occidental, que es un mar que ocupaba toda la parte central de lo que es hoy Norteamérica y Coahuila, y la temperatura era mayor a la del presente. Durante este periodo, que coincidió con el retroceso del mar interior occidental, se dio la orogenia del Laramie, que fue la que levantó las montañas rocallosas y la Sierra Madre Occidental. En el Oligoceno empieza el enfriamiento global, la temperatura de todo el mundo empieza a bajar, hay extinción de taxa termófilos en el oeste de Norteamérica, o sea, parte de esta flora boreal tropical, y empieza a aumentar la abundancia de coníferas en el oeste de Norteamérica. Aquí se empieza a elevar la Sierra Madre Oriental, también producida por la orogenia del Laramie. La orogenia del Laramie duró muchos millones de años, fue un proceso muy lento y muy largo que empezó a levantar todo lo que es el oeste de Norteamérica y México. Y aquí es cuando se encuentran los fósiles más antiguos de flora templada en México, que son los encinos y algunos pinos, ¿no? En el Plioceno, aquí hay mayor abundancia de fósiles de Quercus y de Picea. Las Piceas ahorita son muy raras en México, pero sí hay elevación de las montañas del sur de México, se cierra el istmo de Panamá y ahí es cuando empieza el intercambio de flora. Después en el Pleistoceno empiezan los ciclos glaciares y ahí es cuando aumenta la abundancia de polen de pinos, lo cual sugiere que también aumentaron la abundancia de pinos en general, y es donde creemos que ocurrió la mayor especiación de pinos. Y el Holoceno, pues donde vivimos, empezó el último interglacial. A pesar de que estamos en un interglacial, la temperatura de este último interglacial es más baja que la temperatura que había en el Paleoceno y en el Eoceno. O sea, estamos en un periodo de todas formas frío, que va a acabar con el calentamiento global. Bueno, esta es la orogenia del Laramie. Toda esta parte es lo que fue afectado por la orogenia del Laramie, que es la que generó las montañas rocallosas de aquí y todas las montañas de México y eventualmente el cierre del istmo de Panamá. O sea, es un proceso geológico muy largo y muy importante para el origen de la vegetación como la conocemos actualmente. Y esto empezó hace 60 millones de años y duró muchos millones de años. Otro de los eventos geológicos muy importantes para explicar la diversidad de la flora mexicana es el cierre del istmo de Panamá. Este es un ejemplo de cómo hubo un intercambio entre la megafauna pleistocénica. O sea, esto se dio en el Plioceno, pero ya en el Pleistoceno está completamente cerrado. Todos estos son los que son coatis y demás cosas. Migraron al norte, estos migraron al sur, y así es como se veía antes, ¿no? Y aquí había una conexión entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. O sea, no solamente cambió la distribución de lo que había en la Tierra, sino cambió las corrientes marinas y el clima. Bueno, estas son las principales montañas donde viven las plantas que nos interesan. Las montañas rocallosas, las Sky Islands, que son unas islitas que están en el desierto de Sonora, la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental, que es chiquita pero muy importante, la Sierra Madre del Sur y la faja volcánica transmexicana. Todas estas fueron producto de la orogenia del Laramie y del volcanismo. La faja volcánica transmexicana se levantó la meseta, pero después fue el volcanismo lo que le dio la forma que vemos ahora en día, no solamente fue la orogenia del Laramie. Y bueno, además de los cambios geológicos, hubo cambios climáticos. Esto sería cómo se veía la vegetación durante el último máximo glacial. Esto es un casquete polar.
Todas estas zonas que actualmente están cubiertas por bosques en las montañas rocallosas sufrieron fragmentación, crecieron los glaciares y muchas de las especies de estas zonas migraron hacia el sur y crecieron los bosques de coníferas del centro y norte de México. Entonces, en lugar de tener desierto y solo bosques en las montañas como tenemos actualmente, en aquella época había un bosque de juníperos y de pinos piñoneros en las partes bajas, donde ahora hay desierto, y en las montañas había bosques de coníferas como, o sea, más fríos, ¿no? Lo que pasó también es que al haber un casquete polar aquí, los vientos, que se llaman los vientos de los westerlies o los vientos del oeste, que actualmente pegan como en esta zona, entre Canadá y Estados Unidos, se movieron hacia el sur y entonces pegaban a México. Y todos estos vientos traen humedad, entonces aumentó la precipitación. Y el monzón del Golfo, que es el que genera nuestras lluvias de verano, colapsó. Entonces no había lluvias de verano, había lluvias de invierno y era mucho más húmedo. Mientras que actualmente, esta es la distribución de los bosques. Los bosques solamente están en las zonas altas aquí y en la zona tropical acá. Tenemos el monzón del Golfo, que es lo que trae humedad y permite que esta zona de Centroamérica y el sur de México esté forestada. Estados Unidos tiene y Canadá tienen esta distribución de bosques, producto de los westerlies, y el clima es más seco. Entonces, si tú eres un pino mexicano, pues esta situación es mucho más conveniente. Tienes más agua y tienes más espacio para vivir. Este es otro ejemplo. Aquí es lo que les digo de cómo empezó a bajar la temperatura. Este es el Paleoceno, el Eoceno, esta es la temperatura. Y aquí en el Oligoceno hubo una baja muy grande de temperatura que se mantuvo luego un poco más alta y estable en el Plioceno y volvió a bajar. Y aquí empezaron los ciclos glaciares en esta zona. También la Sierra Madre Oriental empezó a levantarse con la Rojinería del Laramie durante el Paleoceno y el Eoceno. La Sierra Madre del Sur durante todo este tiempo ha sido un proceso mucho más largo. No, esta es la oriental, esta es la occidental. Y la faja volcánica transmexicana es muchísimo más reciente, ¿no?, que esta de acá. Y es producto del vulcanismo. Aquí está cuando empezamos a ver los fósiles de la flora templada. O sea, mientras se iban levantando las montañas de México, la flora templada iba migrando hacia abajo, usando las montañas como puentes. Y bueno, entonces las montañas, ¿qué rol tienen? O sea, le hemos dicho, la topografía tiene que ver, pero ¿qué rol tienen? ¿Cómo funcionan? Entonces, por ejemplo, si tenemos las Sky Islands, que son estas montañas rodeadas de desierto que funcionan como islas oceánicas. Durante un periodo interglacial tenemos la flora de montaña que está aislada una de otra, pero durante un interglacial puede haber contacto, sobre todo, por ejemplo, en esta zona donde el puente está a una altitud mayor y esta zona que antes estaba aislada puede haber contacto, ¿no? Y luego se vuelve a romper ese contacto. Durante los periodos en que se rompe ese contacto puede haber especiación. Y durante los periodos que se unen puede haber hibridización, ¿no? Entonces genera unos patrones complejos y todo eso genera especiación. Luego, si tenemos la topografía fija en montañas que son mucho más antiguas, donde no ha habido levantamientos continuos, también pasa eso. Nosotros podemos tener una colonización a larga distancia, hay aislamiento, diferenciación. Las poblaciones pueden juntarse durante los periodos interglaciales y luego separarse o mantenerse aisladas. Entonces eso genera la especiación. Y cuando hay volcanismo reciente, como en la faja volcánica transmexicana, lo que pasa es que van generándose puentes, ¿no? Tenemos una especie aquí, coloniza otro volcán, se diferencian, surge un volcán en medio, y aquí en medio puede ser colonizado por estos dos, entonces surge un híbrido que puede luego diferenciarse y ser una especie distinta. Y esto también puede explicar la gran diversidad que hay en la faja volcánica transmexicana. Así es como se ve cuando baja, cuando hay un ciclo glaciar, el último máximo glaciar por aquí, la zona fría aumenta y las líneas de vegetación se empujan hacia abajo. Entonces, actualmente podemos tener la zona de matorral, que es esta de acá,
la zona de bosque de encino, bosque de pino, bosque mixto de coníferas y pastizal alpino, como dice acá, esta es la Malinche. Durante un ciclo glacial baja el pastizal alpino y empuja hacia abajo todos los otros tipos de vegetación. Entonces, lo que antes unía las zonas bajas, que era el matorral, es sustituido por bosque de encinos. Entonces, los bosques de encino crecen y quedan en contacto. Y si esto pasa muchas veces, estos ciclos van a generar diversificación. Entonces, ¿cuáles son los efectos de las glaciaciones sobre la flora? Cambia la distribución de las especies, se colonizan las tierras bajas, se aumenta el rango, hay flujo génico, hay cambio en presiones de selección por nuevas condiciones climáticas, esto también genera especiación, y el cambio climático puede ser el motor de la especiación y en especies subtropicales por los cambios altitudinales y latitudinales, a diferencia de las especies del norte, o sea, de Estados Unidos y Canadá, que solo pueden moverse hacia el sur. Las especies de zonas subtropicales se pueden mover hacia el sur, pero también se pueden mover hacia abajo, sobre todo si hay muchas montañas, que es el caso de México. ¿Cómo estudiamos esto, no? Entonces, esto está muy bonito. ¿Cómo probamos nuestras hipótesis? Bueno, se puede probar a nivel genético, usando filogeografía y genómica del paisaje, a nivel ecológico, con ecología tradicional, modelación de nicho ecológico, que de esto sí les voy a hablar, biología de la conducta, en el caso de los bichos que tengan conducta, no las plantas. También se puede ver los patrones de diversidad a nivel como de tiempo profundo, o sea, patrones filogenéticos, por ejemplo, estudiando radiaciones adaptativas y usando el método comparativo filogenético. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de la especiación? Uno, el aislamiento, que puede ser geográfico, o el aislamiento reproductivo. Pueden ocurrir los dos al mismo tiempo o uno u otro. Y la selección divergente, cuando hay especiación ecológica. Cuando hay una presión de selección distinta en distintas poblaciones, esto genera especiación. Entonces, la especiación geográfica, esto seguro ya lo habrán visto en algún lado. La alopatría se genera una barrera que separa poblaciones que eventualmente divergen hasta ser completamente distintas. La peripatría, donde una población gema de una población más grande y se aísla. Esto puede ser por deriva génica, aquí no hay selección. La parapatría, que es a lo largo de una clina, donde se diferencian las orillas. Y la simpatría, que esta sí requiere de selección natural a fuerza, donde la especiación se da en el mismo sitio geográfico. ¿Cómo se ve esto a nivel genético? Nosotros tenemos al inicio de la especiación, no hay aislamiento reproductivo, no hay aislamiento genético, las filogenias se ven así, o sea, todas mezcladitas, y no hay clinas, ni geográficas ni ecológicas. Cuando la especiación es intermedia, se ve un poco más de diferenciación reproductiva, las filogenias empiezan a como segregar un poco, y las clinas se van marcando. Cuando la especiación está completa, hay aislamiento reproductivo completo, hay aislamiento genético. Uno lo que obtiene es un patrón de monofilia de cada uno de los grupos y las clinas son muy marcadas. Entonces, cuando no hay especiación completa o es muy reciente, nosotros vamos a ver genealogías de genes así. Cuando la especiación es completa, vemos una genealogía que se llama monofilia recíproca, donde cada una de nuestras potenciales especies es monofilética dentro de esa especie, y esto nos hace muy felices. Pero no siempre pasa. ¿Y por qué no siempre pasa? En el caso de los pinos no pasa nunca. Uno, los tamaños poblacionales son muy grandes, quiere decir que la coalescencia es lenta. El tiempo que pasa a que haya un aislamiento y que eso se refleje a nivel de gen es muy largo. Los tiempos generacionales son muy largos, que generan el mismo problema. Los eventos de especiación recientes, quiere decir que el sorteo del linaje es incompleto, o sea, cuando estamos viendo la especiación es reciente, estamos como en esta zona. No. Y hay ausencia de barreras reproductivas. Muchas plantas, sobre todo las que tienen polinización abierta por aire, no tienen barreras reproductivas, pueden hibridizar felizmente todo el tiempo. Y esto pasa con los pinos, con los juníperos, con los encinos y con los abetos, que casi todas las plantas de bosques templados. El caso de las salvias es muchísimo más claro que los polinizadores son los que pueden estar causando esta gran diversificación de la salvia. Pero también hay híbridos, ¿no? Entonces,
O sea, incluso en plantas que sí tienen especialización para sus polinizadores, esa especialización no es absoluta, ¿no? Entonces las plantas son una empresa. ¿Cómo se origina entonces la diversidad en estos grupos? ¿Cómo es que pueden especiar? Este es Pinus melsoni, por cierto, ¿no? Es muy extraño, es un pino de este plano. Y bueno, esa especiación puede ser la especiación ecológica, ¿no? Aquí tenemos presiones de selección en diferentes ambientes que generan cambios en las frecuencias alélicas de los loci asociados con ese ambiente, lo que le llamamos adaptación local, y genera un patrón de alta diferenciación y correlación entre la diferenciación ecológica y genética, y además niveles variables de aislamiento genético. O sea, cuando uno ve todo el genoma puede encontrar regiones muy diferenciadas y regiones nada diferenciadas, y esto genera que cuando uno hace las genealogías de genes puedas encontrar, dependiendo de qué genes cojas, este patrón o este patrón, todo en el mismo grupo de bichos. Y es por eso, porque el genoma tiene un patrón de mosaico. Y todo esto genera divergencia ecológica y especiación ecológica y no requiere aislamiento reproductivo, porque la selección natural, en el caso de haber híbridos, los iba a estar eliminando de manera continua. Y esto, la especiación ecológica y este patrón de mosaico que les estoy platicando, es un artículo, este es muy nuevo, del 2016, es como la especiación ecológica. Una vez que empezó a haber disponibilidad de secuenciar genomas completos o partes de genomas completos, hubo como un renacimiento en el estudio de la especiación, que antes solo se limitaba a los modelos tradicionales de alopatría, peripatría, parapatría, todo eso. Pero en realidad no teníamos herramientas para estudiar los procesos. Nada más podías detectar un patroncito que quizás sí podías verlo en un gen, pero no en otro. En las plantas casi nunca se podía. Pero con los genomas completos, ahora sí es posible. Y entonces surge todo este modelo génico de especiación ecológica, donde se trata de detectar islas genómicas de alta diferenciación que estén correlacionadas con genes bajo selección, mientras que el resto del genoma ingresa libremente. Entonces ya no necesitamos encontrar esta monofilia recíproca, que era lo único que nos podía indicar si había especiación completa o no, para poder hablar de especiación. Este es un ejemplo de unos pececitos que viven en unos lagos en Suiza, donde se han detectado estas islas, estas que están marcadas aquí como con rosita, son las islas de diferenciación, y han identificado que dentro de esas islas de diferenciación hay genes que están correlacionados con la búsqueda de pareja, decía, aislamiento reproductivo, y adaptación al medio donde viven. Unos peces viven en arroyos y otros viven en lagos, ¿no? Entonces, la morfología que requieren para poder alimentarse en estos ambientes distintos es diferente, y han detectado que en estos sitios, zonas de diferenciación, hay genes que están vinculados a esas morfologías distintas, ¿no? Y esto es solo posible una vez que se puede tener las secuencias de genomas completos. Entonces todo esto está cambiando día con día, y ha habido un crecimiento, no hice los cálculos, pero sí ha habido un crecimiento en el número de artículos sobre especiación en los últimos 6 años, 8 años, más o menos, con respecto a lo que había antes. Antes no encontrábamos artículos de especiación, salvo en ejemplos muy, muy obvios. Y bueno, considerando este modelo de mosaico, pues uno trata de hacer sus pininos. Este es un mosaico, patrón de mosaico que detecté yo en genes de resistencia a sequía en pinos blancos mexicanos. Bueno, uno no es mexicano. Y lo que encontré es que los genes candidatos de diferencia a sequía me dan un patrón de diferenciación entre 3 especies, y los genes de housekeeping o mantenimiento, o sea que son de metabolismo base de los pinos, me dan otro patrón de diferenciación, y solo tomando en cuenta todos los grupos, puedo distinguir las 3 especies entre sí. Entonces aquí están los genes de housekeeping, los de mantenimiento, que me dicen que Pinus flexilis y Pinus ayacahuites son muy distintos, y Pinus flexilis y Pinus stroiformis son la misma cosa. Y los genes candidatos de resistencia a sequía me dicen que Pinus ayacahuites es muy distinto a flexilis, y flexilis es muy distinto a stroiformis, y stroiformis y ayacahuites son iguales, ¿no? Estos dos son mexicanos, este es de Estados Unidos, vive en las montañas rocallosas. Entonces, ¿por qué unos genes me dan una información y otros otra? Pues por esto, ¿no? Este patrón de mosaico. Quizá los genes candidatos, si hiciéramos esto con todo el genoma de
muy grandes, pero si algún día podremos hacerlo, encontraremos que estos genes candidatos de resistencia a sequía quizá están en unas islas de diferenciación, como estas. Esta es es una gráfica de correlación espacial, distancia ambiental, distancia ecológica, pero lo que quiero que vean es esto: los genes candidatos entre estas tres especies muestran que hay 50% más contribución de la distancia ambiental, o sea, esta de acá, que la distancia geográfica. O sea, estos genes candidatos, la diferenciación en estos genes candidatos está dada más por las diferencias ambientales que las diferencias geográficas. Si tengo dos poblaciones muy distantes geográficamente, pero muy cercanas ecológicamente, los genes me lo van a mostrar. Y aquí es donde viven estas tres especies: Pinus flexilis en las zonas muy frías de las montañas rocallosas, Pinus strophiformis en la parte norte de México, que es menos fría que las rocallosas, y Pinus ayacahuite, que es un pino tropical. Entonces, las lagunas de Zempoala hace frío, pero no neva y no hiela tanto, y estas dos especies sí tienen una adaptación al frío interno. También podemos estudiar la especiación viendo entonces la diferenciación ecológica, además de la diferenciación genética, ¿no? Cuando hay conservación filogenética de nicho, lo que uno espera es que haya las especies cercanamente emparentadas tengan un nicho ecológico similar, mientras cuando hay divergencia de nicho, vamos a ver que especies cercanamente emparentadas van a tener nichos ecológicos distintos, lo cual sugiere que la especiación fue una especiación ecológica, no una especiación, por ejemplo, alopátrica. La especiación alopátrica, la especiación se da independientemente de que haya divergencia de nicho, ¿no? O sea, puede no haberla. Está una montaña, surge una barrera, quedan aisladas estas poblaciones, se diferencian, pero el clima aquí y el clima acá puede ser exactamente el mismo. Sin embargo, la especiación ecológica requiere que haya divergencia de nicho, que la divergencia de nicho sea lo que promueva la especiación. Entonces, la divergencia de nicho es el motor de la especiación. Entonces, tenemos una zona de tierras bajas acá, unas que se colonizan las tierras altas, se diferencia, se adapta a un nicho distinto y ya se aísla. Entonces, otra vez, los pinos blancos norteamericanos, como los que ya les presenté, además de Pinus strophiformis y Pinus flexilis, este sería el espacio ambiental de Pinus flexilis, el espacio ambiental de strophiformis. Si se fijan, no se sobrelapan, a pesar de que sí están muy cercanos. Y esta es una variable que es una variable ambiental, que es la precipitación en el mes más seco. Tenemos que Pinus strophiformis, que tiene este color rojo, nos indica cuál es el valor de la variable. Los colores más rojos son más secos y los más azules son los más húmedos. Entonces, strophiformis está adaptado a condiciones más secas que Pinus flexilis, pero fíjense, este grupo de Pinus strobus y Pinus chiapensis están muy separados. Todos son especies hermanas, solo se puede ver en especies hermanas, no en general. Pinus strobus y Pinus chiapensis. Pinus strobus está en el este de Norteamérica, de Estados Unidos y Canadá. Pinus chiapensis está en Chiapas, Oaxaca, y creo que llega algunos hasta Guerrero, pero es un pino muy, muy tropical. Y fíjense acá donde estamos. Chiapensis, Pinus strobus tiene valores muy de alta humedad y Pinus chiapensis de baja humedad. O sea, hay una divergencia clara de esta variable climática. Y Pinus strobus y Pinus chiapensis varía así en todas las variables que hemos estudiado. Entonces, esto sería la distribución de Pinus strobus. O sea, fíjense, es muy norteño Pinus strobus y Pinus chiapensis es muy sureño. Pero fíjense, morfológicamente son idénticos, tan idénticos que durante mucho tiempo Pinus chiapensis se consideró Pinus strobus variedad chiapensis. Pero no solo climáticamente son completamente distintos. Este es un pino de bosque mesófilo de montaña. Incluso, puedes encontrar cafetales en Chiapas donde hay pinos, ya no le sobran los cafetos. O sea, es un pino que no tiene tolerancia al frío, pero para nada. Mientras que Pinus strobus vive en una de las zonas más frías de Norteamérica. Entonces aquí la morfología no nos ayuda, pero la genética y el clima sí nos ayuda para entender cómo es que han divergido estas especies. Y finalmente también podemos
estudiar los patrones y los procesos de especiación, pero a nivel de grupos completos, no solamente de pares de especies, como les he estado mostrando, sino a nivel de, por ejemplo, todos los pinos piñoneros, todos los juníperos. Y, por ejemplo, se puede ver estudiando las radiaciones adaptativas. Las radiaciones adaptativas fueron propuestas por George Gaylor Simpson, que son eventos de divergencia de muchos linajes de manera más o menos simultánea, o sea, en un corto periodo de tiempo, de un mismo ancestro y que divergen entre distintas zonas adaptativas. Entonces, mucho más recientemente, Dolph Schluter propuso que es la evolución de la diversidad ecológica a partir de un mismo ancestro, y una de las cosas que tenemos que considerar es que tiene que generar una proliferación de taxa, o sea, no solamente muchas formas, sino que estas estén diferenciadas en taxa distintos, porque en muchos casos puede ser simplemente un polimorfismo, pero la especie misma se mantiene como cohesionada. Entonces aquí tiene que haber diferenciación ecológica, pero además diferenciación taxonómica. Y es muy difícil probar que hay una evolución adaptativa. Los caracteres deben haber evolucionado por selección natural. La especiación es un requisito, o sea, simplemente que tengas una especie que pueda vivir en casi cualquier lado y tenga gran plasticidad fenotípica no es suficiente para decir, esto es una radiación adaptativa, porque no hay una diversificación de taxa, simplemente es plasticidad. Se tiene que generar riqueza de especies y diversidad fenotípica adaptativa. Aquí en diversidad fenotípica no solo morfología, también puede haber diversidad fisiológica, que en el caso de las plantas es lo que, bueno, los ejemplos que les puse, los pinos y los juníperos, que no varían tanto morfológicamente, pero fisiológicamente sí. Entonces eso también cuenta como diversidad fenotípica. Y las reglas que uno puede tener, unas reglas de dedo para identificar una radiación adaptativa, son la diversificación tiene que ser más rápida de una tasa de fondo de por ejemplo, el linaje hermano. La tasa de diversificación de caracteres también tiene que estar acelerada, o sea, deben surgir nuevos caracteres o nuevos, o sea, expandir su nicho, por ejemplo. Y la selección debe estar detrás de la especiación, y esto se da solamente con la especiación ecológica. También puede haber radiaciones no adaptativas. Por ejemplo, hay alta riqueza, pero poca diferenciación morfológica o fenotípica cuando hay especiación alopátrica, por ejemplo. Entonces, en las islas, por ejemplo, es muy probable encontrar, o en cadenas montañosas con bichos con dispersión muy limitada, puedes encontrar una radiación no adaptativa por especiación alopátrica. Por ejemplo, en salamandras, en caracoles y en estos mosqueros monarca que es Indonesia. Cada una de las islas tiene su mosquerito, que no migran entre islas. Entonces se diferenciaron por vivir en islas distintas. Por ejemplo, aquí hay un caso donde se han estudiado distintas radiaciones dentro de todos los vertebrados. Se han encontrado radiaciones en los roedores, en los pececitos, otros pececitos. ¿Y qué es esto? Las lagartijas que no son geckos. Ahí las aves. Entonces, en todos estos grupos de vertebrados ha habido radiaciones, ha habido aceleración a la tasa de especiación. Si es adaptativa o no, hay que luego verlo después, pero lo primero que uno hace es detectar estos cambios en la diversificación. Y luego, esto es muy difícil, pero estamos empezando a hacerlo con bacterias. Esta es una filogenia de un pedacito del género Bacillus entre 4 ciénegas. Y todo todo lo que tiene color azul son cepas que son exclusivas de 4 ciénegas, que no se han encontrado en ninguna otra parte del mundo. Y este grupo son como 250 cepas exclusivas de 4 ciénegas y todas son monofiléticas. O sea, hay un grupo enorme de cepas de Bacillus que se diversificaron en 4 ciénegas, y aquí detectamos una aceleración en la tasa de especiación. Este pedacito de acá rojo muestra una aceleración, y aquí es cuando empezó. O sea, hay un programa que nos detecta en qué parte del árbol hay este cambio de la tasa de especiación, y aquí detectamos de acá. Entonces, esto es el tiempo antes del presente, es 800 millones de años. La tasa de especiación empezó más o menos constante, y de repente hubo una aceleración aquí, que corresponde a este grupo de acá. Todavía no sabemos si es adaptativa, creemos que sí,
porque las condiciones ambientales en Cuarta Ciénega son muy particulares. Y vamos a estudiar mucho más a detalle esto de acá, vamos a secuenciar los genomas de estos cepas para ver qué características fenotípicas y fisiológicas tienen que hayan podido estar detrás de esta aceleración. Pero bueno, así se estudian las radiaciones adaptativas y es una forma de explicar la diversidad biológica. Y bueno, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud metodológica? En estos estudios que estás realizando nos has hablado has tomado ejemplos diversos solo para poder explicarnos conceptos, ideas, pero bueno, en general tienden hacia lo mismo. Entonces, este estudio, por ejemplo, a mí me parece muy interesante lo que nos explicaste al principio de cómo fue la vegetación, sobre todo la vegetación de gimnospermas, fue radiando hacia el sur. Y esto obviamente está dado simplemente. ¿Cuánto tiempo llevó eso? Pues empezó en el Mioceno hace 23 millones de años. Los fósiles más antiguos son de esa edad, más o menos, o sea, como de 25 millones de años más o menos. Y es cuando, o sea, no migraron al sur nada más porque estaba ahí, ¿no? Sino migraron empujados por este enfriamiento global. Enfriamiento global que fue causado por cambios en la órbita de la Tierra, etc. O sea, cuestiones que nada tienen que ver ni con la orografía de México ni con cuestiones más locales, ¿no? O sea, fue un gran cambio global y ese cambio global fue el que fue empujando generó una gran extinción de esta flora boreotropical y todos los taxa que se podían adaptar a estas condiciones frías diversificaron en el norte de Norteamérica y los que no pudieron adaptarse a las condiciones frías fueron migrando hacia el sur, entonces por eso fue pero ha durado millones de años. Pero después, a principios del Plioceno, o a finales del Mioceno más bien, principios del Plioceno, ya como que todos los ancestros de estos grupos ya estaban en México, entonces no siguieron llegando más, o sea, más bien ya todo el espacio ecológico estaba ocupado y la diversificación fue in situ, por eso hay tantos endemismos. Se me iba a hacer otra pregunta y se me fue, pero bueno, lo que veo es que hay un alto nivel de endemismo en México, que es, pero te iba a decir, ya me acordé, o sea, todas estas especies que llegaron, que fueron, como tú dices, que bajaron debido a la glaciación y que ahora tenemos algunos representantes en zonas del sur. ¿Esto es lo que se encuentra conformando los bosques de niebla? Sí, los bosques de niebla tienen una composición rara, o sea, bueno, casi todos los bosques mexicanos, pero los bosques de niebla en particular. El estato arbóreo es de origen templado, o sea, casi los liquidambar, los plátanos, todos esos son de origen templado. Además, el origen de estos es de afinidad del este de Norteamérica, a diferencia de los bosques de coníferas, que todos sus ancestros vinieron del oeste de Norteamérica, de las montañas rocallosas, y bajaron por el oeste. Los bosques de niebla bajaron por el este, o sea, por toda la planicie costera del Golfo. Y el estrato del sotobosque y todas las lianas y todas las epífitas tienen afinidad neotropical. Entonces, los bosques de niebla en realidad son una comunidad muy reciente y es producto del intercambio biótico que hubo cuando se cerró el Istmo de Panamá. La cosa es que nosotros pensamos que el Istmo de Panamá se cerró hace 3 millones de años, pero los geólogos han hecho más estudios y parece ser que es mucho más antiguo. Se empezó a cerrarse, más bien, se cerró completamente hace 3 millones de años, pero hace 10 millones de años estaba conectado como por islas, que intermitentemente estaban completamente conectadas o luego nada más estaban separadas por pequeños canales. Pero parece que el intercambio es mucho más viejo de lo que habíamos pensado. Entonces eso podría explicar muchos de estos patrones que vemos, de estos ensamblajes de especies que
quizá no son tan nuevos como pensamos. Lo que sí es muy nuevo son los desiertos. Entonces, esta es otra cosa. El gran porcentaje de endemismos que hay en los desiertos es porque estos periodos donde hubo aridificación en México han sido muy fluctuantes. Entonces, cada periodo de aridificación donde crecen las zonas áridas pudo generar nuevos eventos de especiación y por eso se han ido acumulando tantas especies. O sea, no solo fue un evento de generación de los desiertos y ya se quedaron ahí, sino que ha pasado muchas veces. Y seguramente ha habido extinciones, pero dado que hay tantas especies en los desiertos, podemos creer que la diversificación es un poco más alta que la extinción. Pero estudiar, hay las cactáceas, esto no lo puse porque es un elemento tropical. Y bueno, yo no he hecho el trabajo, lo hizo el grupo de Susana Magaña en el Instituto de Biología, pero sí ellos detectaron radiaciones adaptativas en las mamilarias. Pero hay muy pocos estudios de radiaciones en plantas. Las cactáceas es un ejemplo, las salvias es otro. Los lupinos de los Andes es otro grupo, y bueno, las espadas de plata de Hawái, que son como la bandera de las radiaciones adaptativas, pero es difícil estudiar en plantas porque es difícil identificar qué es el carácter que puede haber estado bajo selección que generó esta diversidad. En animales es un poquito más fácil. Bueno, en general estudiar especiación en animales es mucho más fácil que en plantas. Plantas son muy poquitos. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, tu plática me pareció muy ilustrativa, aprendí bastante, pero tienes algunas impresiones en tu parte geológica. Y hay que considerar la parte de, si es más específico en la sierra, el volcanismo que hay en la Sierra Madre Occidental, en el eje volcánico y en la Sierra Madre del Sur, son diferentes tiempos. Sí. Entonces, en la Sierra Madre Occidental, el volcanismo empieza desde el Paleoceno, etcétera. Entonces, todo eso se fue moldeando los pinos y encinos que ya existían en México. Porque yo tengo evidencia de que existen esos desde el Paleoceno. O sea, una cosa es su presencia y otra cosa es su diversificación. Claro, sí. Entonces, bueno, yo aprendí bastante de tu plática, pero sí me pareció que hay que tomar en cuenta, es más presencia en el volcanismo, que nadie ha hecho, a excepción de una chica, tú la conoces, que está en Arizona, publicó un artículo de vegetación del volcanismo de México, que está en Arizona, no me acuerdo su nombre. Y habla del origen de la flora desértica de México. Y fue muy enriquecedor ese artículo porque va de acuerdo con lo que hemos hecho. Yo soy paleonólogo, me digo estudiar Paleoceno, Ceno hasta el Cuaternario, pero digo, yo me dedico más al paleógeno, o sea, la parte más antigua. Y ahí he encontrado cactáceas, acabaceas. O sea, no que sean muy abundantes, sino están presentes ya. Y lo que tú estás encontrando es, me parece súper revolucionario, o sea, ver la diversificación más reciente. Sí. Que no necesariamente es resultado de la última glaciación, puede ser anterior. No, sí, en muchos casos es anterior a la última glaciación. Solamente, por ejemplo, estos pinos australes que mencioné. Sí. Al parecer, la gran mayoría de las especies sí datan de la última glaciación, los otros no, los juníperos son mucho más viejos. De hecho, lo que yo les presenté en este ejemplo de junípero blanco, la divergencia de esos tres grupos ecológicos es del Mioceno tardío, o sea, no es tan reciente. Sin embargo, sí es importante, pues, sí, conocer las fechas exactas. Lo de la Sierra Madre Occidental sí fueron muchos millones de años en los que hubo muchos cambios en esa zona. Es un volcanismo. La faja volcánica transmexicana es súper compleja, sobre todo porque la parte occidental es más vieja que la oriental, ¿no? Y ha habido muchísimos cambios. Sí, lo oriental es una orogenia, es un levantamiento. Y entonces, en el caso de los pinos, podemos detectar eventos que son mucho más viejos que el Pleistoceno. Pero en el caso de, por ejemplo, las salvias o las compuestas que tienen tiempos generacionales más cortos, vemos que sí, que tienen su diversificación
está más relacionada a estos eventos mucho más recientes, ¿no? Entonces, dependiendo también del tipo de especie, es la señal que estamos detectando. Algunos pinos tienen una tasa de especiación muchísimo más alta que otros, y por ejemplo los pinos piñoneros son del Mioceno y los australes sí son del Pleistoceno. Entonces, y los pinos piñoneros sí están muy ligados a, bueno, son del norte del país, y sí, todos estos eventos de vulcanismo en la Sierra Madre Occidental seguramente tuvieron más que ver con su especiación que por ejemplo los australes que son de ayer, ¿no? El problema es que, bueno, el caso de la evidencia palinológica todavía es muy escasa y no podemos distinguir especies de pinos con polen. No, ni Entonces sabemos que están, pero no sabemos quiénes eran. Sí, no. Y ese es el problema. No se puede distinguir ni polen ni gramíneas. Hay varios grupos Sí, pero no se puede distinguir. Los abetos son un poco, bueno, al menos como son menos especies y si hay abetos y tienen un rango de distribución mucho más restringido, la presencia de abetos o de picea es mucho más informativa que la presencia de pino, porque los pinos viven en casi. No vienen del Cretácico, de hecho hay una radiación de pinos del Cretácico tardío. ¿Sí? Pero, pues sí. ¿No hay más preguntas? Le damos un aplauso a la con la plática muy interesante que nos dio la doctora Alejandra, culmina este ciclo de conocimiento fronteras de la biología. Esperamos en alguna otra ocasión, no muy lejana, poder seguir organizando este tipo de eventos que se darán a conocer, y pues agradecemos mucho tanto a Alejandra como a los demás compañeros del Jardín Botánico que se incorporaron el año pasado, para noviembre del año pasado, muy recientemente, por habernos por haber venido a la facultad a que hiciéramos esta interacción. Ustedes pueden localizarlos si tienen la hojita todavía de las conferencias que apareció todavía esta semana. Están ahí, sus datos todos están en el Jardín Botánico. Nos han presentado una de las visiones nuevas de los trabajos que se están llevando a cabo, y pues agradecemos a ustedes también su presencia. Si vinieron a esto, han venido otras más, pero pues muchísimas gracias y hasta una nueva vuelta. Muchísimas gracias. Gracias.